Electrocorazón y medición. Es la medición del corazón, pero a base eléctrica, ¿no? Dice electrocardiograma. La imagen del corazón con su impulso eléctrico. ¿Eso vendría a ser? Esto es lo que el concepto dice. Es la corriente eléctrica que atraviesa el corazón y se propaga a los tejidos que la rodean. Y una pequeña parte va a llegar a la superficie de la piel, que gracias a este aparato electrocardiógrafo, no es tan fácil. Verán en comparsa a poder ver este impulso eléctrico que se va a dar en la piel. Pero este electrocardiógrafo tiene una característica que va a ampliar esta función eléctrica. Porque si se dan cuenta, al llegar a la piel sería muy difusa. Entonces el electrocardiógrafo aumenta la potencia. Este era nuestro anterior electrocardiógrafo, perdón. Este es el clásico y el manual. Ahora tenemos este, que es un electrocardiógrafo monitor especializado. Nos da el diagnóstico. Nos dice la frecuencia cardíaca, nos dice cuánto tiene la onda P, cuánto el QRS, nos dice todo. La modernidad. Antes éramos con gente, a lectura. Ahora ya van a ver la diferencia. Hay maneras de aprender a leer un electrocardiograma. Lo primero es que debemos saber hacer, porque cuando ustedes sean internos, le van a decir en su primera rotación de medicina interna o cirugía: a ver, doctor, de Laudabol, venga. Sí, usted venga aquí. Su paciente va a entrar a cirugía en 15 minutos. Necesita el electrocardiograma y valoración cardiológica. No queda así. Y tiene su camillita y no va a llamar al camillero, porque hasta que vaya por el camillero, venga por el camillero, pasaron 20 minutos. Y usted tenía que tenerlo en 15. Porque si no, su paciente no entra a quirófano y lo castigan 2 domingos. Así de sencilla es la vida del interno. Son los esclavos del hospital. Son los que pagan el piso. Todos. Entonces usted va a agarrar su camillita y se va a ir a su sala o va a traer su electrocardiógrafo. Y tiene que saber hacerlo. Porque hasta que usted vaya a buscar el que hace los electrocardiogramas para comenzar, si son las 7 de la noche ya no está. Si es cirugía de emergencia, no existe el que hacía los electros, lo tiene que hacer. ¿Y qué tiene que saber? Tiene que saber los procedimientos y protocolos. Porque todo en medicina se basa en procedimientos que no pueden ser pasados por alto. ¿Para qué son los procedimientos? Para que se cometan menos errores. Porque la mente humana es frágil. Si yo sé los procedimientos, poco probable que cometa un error. Entonces, necesito, para hacer un buen electrocardiograma, perdón. Vamos. A ver, ¿qué creen que necesito? No. Escuchen, ¿qué necesito para hacer un electrocardiograma? El electrocardiógrafo y al paciente. el paciente. Si no, ¿cómo van a hacer un electrocardiograma si no tienen nada? Ahí está su paciente. Si no hay nadie en la camilla, ¿qué me van a hacer? Si no tienen el electrocardiógrafo, ¿cómo le van a hacer? Y necesitan saber los siguientes pasos. Primero, para no perder la empatía, informar a su paciente. Porque si nunca le han hecho un electrocardiograma, ¿qué creen que va a preguntar al paciente? ¿Duele? Lo primero, ¿duele? Porque todo el mundo tiene miedo. Va al médico y creen que lo van a pinchar. El 99%. ¿Sí? Informar y decirle, le vamos a hacer un estudio de su corazón que no duele. Solo necesito que se acueste y que se quite todo
lo del dorso. Y si yo soy varón y es una mujercita, va a decir así, todo, sí, todo. Bien. Y usted le explica por qué, de eso va a decir acoso. Porque estos estudios jamás se hacen sobre todo procedimiento que tenga que ver con el pudor de un paciente, siempre va a haber un auxiliar. Para evitar que me manoseó, me tocó, mil cosas. Entonces, debo de acostar en decúbito dorsal, totalmente acostado. Tengo que decirle, va a descubrirse el tórax, va a quitarse manilla, reloj, anillo, aro, cadena, cinturón, monedas y celular. Nada de eso. Y le van a decir, ¿y si tengo una prótesis de un titanio en mi brazo? No pasa nada. Si tengo un marcapaso en mi corazón, no puedo hacerlo. Porque voy a pasar electricidad al corazón. Y si tiene le hago una parada cardíaca. Entonces, ahí es la única. Y si me dice, tengo una prótesis de fémur, no pasa nada. Embarazadas. Más bien en él sí hay que hacerlo. Porque Solo marcapaso, rodeo. Solo marcapaso. Ya sea externo o interno, es la única. Si tiene prótesis de diente, No pasa nada. no pasa nada. Si tiene prótesis en el cráneo, donde sea. Menos en el corazón. Lo único. Es una de las contraindicaciones. Después de que está acostado mi paciente y ya le expliqué lo que le iba a hacer, tienen que haber pasado aproximadamente de 5 a 10 minutos. Porque imagínense si llegan como sus compañeras en comparsa, vinieron por las gradas. Van a tener una taquicardia sinusal hermosa, ¿cierto? Y va a decir, se está infartando su paciente, porque este electrocardiograma normal trata de identificar las patologías cuando el corazón está normal, supuestamente, cuando está acostado, tranquilo. Por eso es que debo de tardar de 5 a 10 minutos. Además, después de todo el dorso, siendo mujer o varón, tengo que cuidar el pudor de mi paciente, porque hay algunos que les da vergüenza. Entonces tengo que cubrirlo. Además que voy a estar a 17 grados y con el tórax descubierto, voy a temblar de frío. Y me va a dar una mala lectura del electrocardiograma. ¿Ya? En el momento en que va pasando, voy haciéndole interrogatorio. Su nombre, edad, medicamentos que consume, si toma enalapril o sartán, todo lo que él consuma y la dosis. Siempre se habla. Porque no es lo mismo un paciente, llamémoslo miles sin medicamento, a un paciente que esté medicado. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Idealmente, tomamos la presión arterial. Con el de mercurio, no con el que apretan el botón y les dicen, ¿cierto? Mercurio, apretar. Para tener una pauta aproximadamente de lo que voy a esperar en mi electrocardiograma. Y luego voy a colocar los vectores. ¿Cómo están? ¿Qué son los vectores? Estos, pueden ver que son estos. 6. Miren qué función tiene. Yo aprieto, succiona. Entonces se llaman derivaciones precordiales. Estas derivaciones precordiales, como su nombre me dice, precordiales, alrededor del corazón. ¿Para qué me sirve? Para mostrar las caras del corazón. Se llaman unipolares porque solo me van a mostrar dónde se encuentran. O sea, ahí. ¿Dónde van a estar estas derivaciones? B1 va a estar en la línea paraesternal del esternón, paradito, del lado derecho. Cuarto espacio intercostal.
Paralelo, en la línea paraesternal izquierda, B2, también en el cuarto espacio intercostal. ¿Cómo calculo los espacios? Desde el ángulo de Lewis, ¿no es cierto? El ángulo de Lewis, abajo es primer espacio, segundo, tercer, cuarto. Pueden ver ahí. B4, en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal. Y me dirán, doctora, ¿se olvidó el B3? No. El B3 va a ir en una línea equidistante entre B2 y B4. ¿Qué es esto? La mitad. Que va a estar entre B4 y B5. ¿Ya? Ese es B3. B5 va a venir en la línea clavicular posterior. Algunos le llaman axilar anterior. Quinto espacio intercostal. Y B6 en la línea axilar anterior, que va a venir en el quinto espacio intercostal. ¿Para qué me sirve? B1 y B2 van a mirar la cara de la aurícula derecha. B3 y B4 van a mirar lo que es el ventrículo derecho y el tabique interventricular. B4, B5 y B6 van a mirar lo que es el ventrículo izquierdo, porque recuerden que hay tres caras: una cara anterior o external, una cara diafragmática y atrás una cara pulmonar, ¿cierto? Si se dan cuenta, solo estoy mirando la cara anterior y la cara diafragmática, no la posterior. ¿O están mirando la parte posterior? No. ¿Podemos mirar la posterior? Sí, con más vectores. Estos son los vectores clásicos y comunes. ¿Cuándo se van a hacer tres vectores más? Cuando se sospeche de un infarto posterior, porque van a colocar en la línea axilar media, en el sexto espacio intercostal, en la línea omóplata de anterior, en el sexto espacio B7, y B8 en lo que viene a ser la línea media cromiana, para buscar la parte posterior. Pero es en casos excepcionales. Comúnmente el emergencista o el cardiólogo dice: no me es suficiente, hagan un nuevo electro con 3 derivaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque ha habido pacientes que han llegado diciendo: me duelen los riñones, me duelen los pulmones, y creen que es un dolor muscular, creen que es una neumonía, hacen una placa de rayos X, los pulmones limpios, hacen una ecografía renal, los riñones limpios, y alguno que no llevó fisiología conmigo le va a decir: tuvo una piedra en el riñón y la botó. Entonces buscan siempre que decir que ya no hay. Tuvo una piedra y la botó, por suerte. Entonces le ponen un calmante al paciente y le dicen: váyase a su casa. Y el paciente se va a su casa. Y en el camino se infarta. Y vuelven otra vez con el paciente ya muerto. O ha podido suceder de que tienen un dolor en epigastrio y dicen: tengo una sensación de falta de aire. Comenzó súbitamente, estaba bien y me empezó a doler el estómago y siento que no puedo respirar. El paciente está sudoroso, está que no puede respirar, está taquicárdico, y le dicen: es una gastritis. Le vamos a dar omeprazol. Pónganle una vía, le ponen su omeprazol. Dicen: no, me sigue molestando, pero siento un dolor como que me apriete. Pongámosle un antiespasmódico, un Vialet, y lo dejan con su suero ahí. Se van y vuelven y el paciente está infartado, porque fue un infarto de la cara posterior o un infarto de la cara diafragmática. Muy poco probable que esto suceda, sí. La más común es la cara anterior, pero puede suceder. Posibilidad. Entonces, es mi deber informarles para que tengan cuidado con eso. A mí me pasó decir algo similar en el cuarto. El dolor tuve unos fluidos en el uno, de la nada. ¿Puede ser eso o no? Va a depender mucho de la clínica. No se olviden que siempre la clínica es lo que gobierna. El dolor de infarto es de inicio súbito.
que dura 5 a 10 minutos, así fuerte, 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 y no disminuye con nada. En cambio, si yo tengo el antecedente de que fue viernes de cara y me fui a comer unas ricas caras, ¿qué va a hacer? Estómago, ¿no? Entonces va a depender mucho del inicio. Por eso es importante en la historia clínica cuándo comenzó, cómo comenzó. Si dice, comenzó de la nada, yo no tenía nada, ¿qué comió antes? Dice, no como desde hace 4 horas. ¿Y qué comió antes de las 4 horas? Y me dice, me comí un chicharrón. Haciendo digestión, ¿no es cierto? Es un cólico biliar que está sufriendo. Pero si dice, no, como él, bueno, yo soy fitness, no hago nada de eso, ahí ya sospecho. Peor si tengo un paciente mayor de 40 años. ¿Por qué? La mayoría de los 40 años nos cobran la factura. Y la mayoría empieza a hacer hipertensiones, empieza a hacer problemas cardíacos, problemas vasculares. ¿Sí? Mayores de 40 años, ojo, no dejarlos ir a su casa. No van a perder nada más que 200 bolivianos en hacerse un electrocardiograma y salir de la duda, ¿no es cierto? Porque un electro vale 200 bolivianos, ni siquiera es la gran cosa. Para salvar su vida, creo que poco, ¿no? Entonces que le hagan su electro. Ahora, si ya es un paciente cardiópata, le voy a hacer no solo eso, ¿no? Le voy a hacer las enzimas cardíacas, todo lo demás que conlleva. Pero ustedes, con esto es suficiente. Hago mis 6 electrodos precordiales. Y también tengo que poner mis electrodos bipolares. ¿Por qué se llaman bipolares? Porque van a leer de 2. El triángulo de Einthoven, ¿recuerdan? Sí. El triángulo de Einthoven viene hombro derecho, negativo y negativo intra y extracelular, negativo y positivo y vuelve negativo, negativo, porque va haciendo la despolarización y repolarización. Ambas negativas, intra y extra, se cierran los canales. Viene una repolarización, se abren los canales, se positiviza interno, se negativiza externo. Y vuelve a haber una despolarización, todo se sale y quedan ambos positivos. Y vuelve el ciclo. Ahora les voy a mostrar ahí otra imagen, pero es para que vayan recordando. Entonces ese triángulo de Einthoven tengo que representarlo para leer mi corazón. Y es por eso que tengo 3 vectores, ABR, ABL y ABF. Por sus siglas en inglés, ABR, brazo derecho. ABL, brazo izquierdo, left, ¿no es cierto? Y ABF, pierna izquierda. Pero no tengo 3, tengo 4. ¿Por qué? Uno es neutro. Uno es neutro. ¿Por qué tiene que ser neutro? Porque estoy impulsando la electricidad, aumentándola. Si no le pongo el neutro, no es que se vaya a chamuscar tampoco, pero me va a dar una mala lectura, porque no va a haber quien le diga hasta aquí y comencemos un nuevo ciclo. Por eso la pierna izquierda, ¿qué color está? Negro, porque debe ser muerto. Un ejemplo claro: estoy mojada en la ducha, sin chinela. ¿Cuándo me pasa la corriente? Si tengo chinela, aunque esté mojada, no me pasa la corriente. ¿Por qué? Porque hago una negatividad con lo que es la chinela de goma. Porque la chinela de goma no transmite la electricidad. Por eso las botas de seguridad tienen así brillantes, ¿cierto? De goma, para que no me pase la corriente. Es por eso. ¿Ya? Entonces coloco mis 3 electrodos bipolares. Y tengo 3 derivaciones más. D1, D2 y D3. Esas D1, D2 y D3 me van a hablar del eje.
¿qué es el eje cardíaco? ¿Qué les entienden por eje cardíaco? ¿Qué entienden por eje cardíaco? ¿Recordando anatomía? ¿Dónde está la posición del corazón? Mediastino. En el mediastino anterior, ¿cómo lo ponían? Posición Anatómico. en el mediastino anterior, Tiene una angulación. no le ponían. Tiene una base superior derecha y un vértice inferior izquierdo. Sí. Quiere decir que era así, ¿es cierto? Si este es mi, sería así. Entonces, el eje me va a decir que es de 30 a 60 grados. Si está verticalizado, quiere decir que el corazón no está en una posición normal. Esto se va a dar en pacientes delgados, atléticos, nadadores. ¿Por qué creen? Por su físico. Por su músculo diafragma. Si aquí está apoyado el corazón. ¿Y qué hacen los nadadores y los que hacen ejercicio? Controlan su respiración. ¿Y qué hacen al músculo diafragma? Que es un músculo, lo trabajan para que su expansibilidad sea mayor. ¿No es cierto? Y si está así, porque puede estar para el otro lado, ¿no? ¿Cuándo va a ser para el otro lado? No congénito. Hablemos de otro. ¿Cómo es? ¿En el otro lado? Así, en lugar de estar así, se subió. No. Tiene un nombre para este corazón. Esa es Los gorditos. ¿Cómo está su diafragma? subido. Subido. Fisiológicamente las embarazadas, porque después bajan, ¿no es cierto? ¿Y quiénes más? En los cardiópatas crónicos, nuestros abuelitos. Porque el diafragma, el músculo miocárdico del ventrículo izquierdo se aumenta de tamaño, va creciendo, comúnmente por el Chagas. Y si el corazón se va creciendo, esta parte, ya su vértice no va a ser así, va a ser aquí. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirve de 1, de 2 y de 3. Para mostrar el eje. Entonces, miren, ABR me va a mostrar el hombro derecho hacia el hombro izquierdo, y entre el hombro izquierdo y pierna derecha tengo D1 y D2, que son normalmente donde va a estar el corazón. Normalmente. Si de D2 a D3 está el eje de mi corazón, ya es patológico. Peor si está por arriba de ABL, ¿no? Sí. Puede suceder que esté entre D3 y D1. ¿Así? ¿Cuándo? Una patología muy rara. Solo el 0.1% de la población la tiene. Se llama dextrocardia. Al lado derecho el corazón. El corazón, en lugar de estar así, Se cambia. está al lado izquierdo. Puede haber solo corazón, o como puede haber también todo el contenido abdominal. Que en una oportunidad me tocó. Les comento que yo caía igual que todos, porque yo era interna. Yo nunca me he quedado quieta ni callada. No he podido nunca eso hacer con mi humanidad, por eso soy docente. Y yo estaba en el internado, y la señora que hacía los electrocardiogramas tuvo una baja de 40 días y no había quien sepa hacer el electrocardiograma. Y yo, como siempre he sido metiche, me fui a la emergencia, y el doctor, que era un excelente medicista, me enseñó a hacer un electro. Entonces todos los electros de emergencia, él me decía, ándase, para que yo aprenda. Y ya cuando me tocó rotar en cirugía, ¿a quién creen que mandaban a hacer los electros? A mí, ¿no? ¿Ves? Entonces, y como ya sabían que yo hacía los electros,
Cuando dijeron no hay quien reemplace la baja, dijeron, pero puede quedarse la interna. ¿Acaso no puede decir no? Calladita, ¿no? Me dijo, para no molestar en su turno de internado, va a hacer los electros de todo lo que entran a asegurarse a la caja petrolera de 12 a 2 y de 6 a 8. O sea, imagínate que no era laborable. Y yo, bueno, me voy a quedar. Y tenía un paciente. Imagínense, hacíamos más de 30 electrocardiogramas diarios, porque eran todos los de las empresas que iban a ser asegurados. Se hace hemograma, se hace rayos X y se hace electrocardiograma, mínimamente. Entonces yo hacía los electros y le hacía a este joven, pero estoy hablando de un joven de no más de 25 años, y me salía anormal a mi poca conocimiento de lectura de electrocardiograma, porque yo no sabía leerlo, sabía hacerlo en ese momento. Y yo decía, pero ¿qué me sale? Hice 3 veces el electrocardiograma, 3 veces, y me salía la invertida, las ondas, y lo volví a sacar y lo volví a poner y lo volví. Y me fui donde el cardiólogo, porque por eso digo siempre, cuando vean algo raro, corran al cardiólogo. Me fui al cardiólogo y le digo, doctor, mire. Y me miró y se rió. Y me dice, ¿qué crees que es? Y yo, ¿no? Capaz que se está infartando. Me dice, ¿cuántos años tiene? 25. ¿Cómo se va a infartar? Tiene 25. Pero entonces, ¿por qué están las invertidas, las ondas? Y me dijo, anda a traer sus rayos X. Anda a traer sus rayos X. Me fui al radiólogo. No estaba todavía, y le digo, tiene que hacer una porque me dice el doctor que me la tiene que dar sus rayos. Me hizo sus rayos X, me la dio, el corazón lentamente hacia la derecha. Y lo miré y le dije, por eso, sí, vaya a volver a hacer su electro al lado contrario. Porque ya no tengo que hacer al lado izquierdo. Si está al lado derecho, hay que cambiar todo de uno velómetro. Y fue la única vez en mis 14 años que llevo, no, 16 años, madre mía, que llevo como egresada de medicina, que vi dextrocambio. Y le estoy hablando que hacíamos 30 electros por día. Imagínense cuánto es eso. Si estamos hablando de toda la población asegurada en la caja petrolera, le hemos hecho su electro. ¿Sí? Es una patología que puede suceder y ustedes tienen que tener el conocimiento que, como yo siempre les digo, si hay algo raro, porque ustedes aquí van a aprender a leer normales, no patológicos. Patológicos van a leer en cardiología, pero por lo menos que sepan decir, esto no está normal. ¿Qué voy a hacer? Correr al cardiólogo. Si no hay el cardiólogo, te el emergencista. A él corre y le dice, mire, esto está raro. Ya lo interpretaron. Entonces, ya saben poner los electrodos. Ahora, leer esos electrodos que pusieron. Porque para eso pusieron, ¿no es cierto? Porque solamente para hacerlo, todos pueden saber la técnica. Pero pocos sabrán interpretar. Como todo. Cuando leen un hemograma, todos pueden leer un hemograma. Todo el que sepa leer, porque dice, leucocito, 12.000, máximo, ¿no? Glóbulo rojo, 350.000. Eso es leer un hemograma. Pero interpretar es lo que solamente el médico sabe hacer. Ninguna otra profesión sabe hacer eso. Porque tiene el conocimiento anatómico, fisiológico, histológico, bioquímico de qué está sucediendo. Por eso es que necesitan esa base para poder interpretar. Porque miren, yo aquí les digo, la onda P es la despolarización de las aurículas. El complejo QRS es la despolarización ventricular. Y la onda T es la repolarización del ventrículo. ¿Entienden algo así? ¿Me digo así? No, ¿no es cierto? Porque se han olvidado de esto. ¿Qué es eso? Anatomía del corazón. Anatomía del corazón. Para saber fisiología del corazón,
tienen que recordar anatomía. Si no saben anatomía, no van a saber fisión. ¿Qué vemos acá? Veo un corazón, que es un órgano hueco. Como siempre les digo, no hay la foto de ninguno de ellos, ni su nombre. O sea que si les dicen te amo con todo mi corazón, mentira, falso, es hueco. No se dejen mentir. O alguien se llama repolarización o nódulo. Tenemos en la parte superior dos aurículas, derecha e izquierda. Son cuadrados que tienen 6 caras, ¿verdad? En la parte inferior tenemos dos ventrículos. Son triángulos de base superior y vértice inferior. La unión entre la aurícula y el ventrículo, la conexión, se llama válvula tricuspidea del lado derecho. Del lado izquierdo va a llamarse la válvula bicuspidea. Tenemos dos válvulas más. La aórtica, que miren está saliendo directamente del ventrículo izquierdo para irse hacia la aorta, que de ahí va a salir la subclavia, la carótida común, la derecha, izquierda, todo eso, trombo brachiocefálico, y eso recuerda. Y la pulmonar va a salir del ventrículo derecho para irse hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. En la aurícula derecha tenemos aquí arriba ¿qué se llama esto? La vena cava superior, que está saliendo la vena cava inferior. A cada lado tenemos dos, de cada lado se llaman las venas pulmonares, que están posteriormente. Así recuerda. Esa es la anatomía. Ahora hablemos del sistema de inervación, que es autónomo, ¿no es cierto? Histológicamente, ¿qué tipo de célula es? Estriada autónoma, ¿no es cierto? Porque recuerdan que toda la parte externa es músculo estriado. La parte interna debería todo de ser liso, excepto mi corazón. Como siempre es rebelde, ¿no? Es estriado y hace lo que quiere. Gracias a quién? A su marcapaso fisiológico, que es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, como la ven ahí, y eso se llama en el atrio la polarización. Esto, la despolarización auricular. Entonces, ¿qué es la despolarización auricular? La onda P, que es la onda P, el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Ya? Pasa ¿hacia dónde? Nódulo atrioventricular o aurículo ventricular, ¿lo ve? Sí. Aquí miren. Esta es mi onda P. ¿Qué sigue la onda P? No, todavía. Complejo QRS. ¿Qué va a hacer? La despolarización que va a irse a los ventrículos. Y de los ventrículos va a ir hacia el haz de Higgs. ¿Qué va a hacer eso? La onda T, que es aquí. Despolarización. ¿Se dan cuenta? Entonces, onda P, QRS, onda T. Sí. ¿Comprende? ¿Cuándo va a haber onda P? Cuando haya un nódulo sinusal. Si no hay un nódulo sinusal, no va a haber onda P. Clínicamente se llama arritmia, que no es rítmico. Puede haber alteraciones del nódulo sinusal, que se va a llamar taquicardia sinusal, que está aumentado el latido cardíaco, pero es rítmico. Bradicardia sinusal, que el corazón está muy lento, menos de 60, ¿no es cierto? Pero está rítmico. El tratamiento va a ser distinto a las tres. Si no está,
¿Qué tengo que hacer? Que aparezca. ¿No es cierto? Y eso lo voy a hacer con drogas. Adrenalina, que vamos a hacer el DCPD. Adrenalina, para que inicie un latido cardíaco. Porque si no hay onda P, quiere decir que el corazón, la aurícula, está así. No hay un solo latido que inicie, sino que hay muchos focos, pero ninguno continúa. No se hace esto así. La aurícula hace así, pero en ningún momento se contrae para que pase. Si está el nódulo sinusal, pero está muy lento, tengo que poner algo que lo eleve. ¿Qué puedo hacer para elevar mi frecuencia cardíaca? Respiración un rato. ¿Qué hacen comúnmente cuando alguien está y dice, ay, siento que mi corazón está muy lento? ¿Viste? Me asusta. Lo asusta. Ay, pobrecito, le infartó doble. ¿Qué más hacen? Prueba de... No la prueba. ¿Qué le hacen si están en su casa y sienten que le sienten el pucho y lo sienten muy lento? Azúcar. Azúcar. Ese es lo que comúnmente nos enseñan, ¿no? Sí. Falso. Sal me dejó. Sal. ¿Por qué no el azúcar? Porque el azúcar es un polisacárido. Para ser asimilado, tiene que absorberse en la mucosa del estómago, tiene que ir al duodeno, tiene que ir a absorberse en el páncreas, degradarse y recién se va al plexo de agua, a la circulación. Eso tarda 40 minutos, mínimamente. Si le dan ahorita, en 40 minutos recién va a tener efecto, y estamos hablando de una bradicardia que se nos va a morir ese ratito. Porque si el corazón late muy lento, se cansa y hace. Suelo glucosa. Tiene igual que degradarse. Tiene que degradarse, por más que sea en vena. Va a tardar de 10 o 15 minutos. Lo que dijo su compañero, Adrenalina. sal debajo de la lengua. 5 minutos y el paciente está con una buena frecuencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué tiene la sal? Yo. Potasio y magnesio. Sodio y potasio. ¿Y qué canales necesitamos? Sodio, potasio. Si están bajo mis canales de sodio y potasio, tengo que darle sodio y potasio. ¿Cómo? Por la vía más rápida, sublingual. Si estoy en el hospital, claro que va a ser un suero. Claro. Pero en la casa, un poquito de sal debajo de la lengua. Porque si lo hago que se trague, va a tardar 40 minutos. Pero si lo pongo sublingual, la mucosa tiene la capacidad de absorber en menos de 10 minutos en el torrente sanguíneo. Por eso es que todo lo que es inhalado, lo que es sublingual, es mejor. ¿Ya? Sal, no azúcar, sal. Porque o hay en algún momento los canales de azúcar, No. en ningún momento, ¿no? No hipoglicemia. Solamente en hipoglicemia, pero Sí. al paciente que está en este estado, un error que cometen muchísimo es darle un líquido. Y muchas veces lo mata el líquido que le dieron. Porque si está en estado de semi-inconsciencia, la epiglotis se abre para entrar aire. Y si yo le doy líquido, toda mi vía aérea va a quedar llena de líquido. Produce una patología. Yo produzco. ¿Qué se llama eso? Broncoaspiración. Broncoaspiración. Entonces, si el paciente está medio que se duerme, así como su compañera, jamás dale nada por media hora. ¿Ah? Por si acaso, por favor, tampoco asustar, ya saben. No cometan el error que comete todo el mundo que no sabe fisiología. Si lo veo llegar con azúcar, le voy a preguntar, ¿alumno de quién? Para que me infarte yo ahí ese ratito. ¿Qué pasa si tengo taquicardia? Porque es algo muy común también, ¿no? Todos nuestros abuelitos tienen taquicardia. Dicen, siento que mi corazón se va a salir de mi pecho. ¿Qué hacemos? Están en la casa.
aspirina no me va a disminuir el ritmo, me va a hacer que, en palabras comunes, que se arrale, pero después de 40 minutos. Beber agua baja el ritmo cardíaco. El beber agua más bien me va a hacer que los canales de sodio y potasio se aumenten. Por eso a los pacientes hipertensos hay que tener cuidado con el líquido que se les coloca, porque todos los sueros tienen sodio y potasio, todos. Sí. En mayor o menor cantidad, pero todo, sea el glucosado, tiene Sí. sodio y potasio. Agua, sería. Tiene sodio y potasio. Sería ahí sí a poner un medicamento. No existe otra manera de disminuir. Existen dos maneras. O forzada, con la diuresis, poniendo algo que eliminen por la orina, o medicamentos como ser medicamentos que me suban la presión, pero ahora hay el pero, como siempre. Antes colocaban unas gotitas sublinguales, ¿recuerdan? O la aplastaban un captopril y le colocaban debajo de la lengua. Ya no se coloca eso. ¿Por qué motivo? Porque sí son antihipertensivos rápidos, pero tienen una concentración de más de 48 horas. Quiere decir, yo coloco ahorita, bajo la presión, pero se va a su casa y la presión sigue No, bajando. bajando. Y encima le tocaba en la noche su pastilla. Uf. Entra en una bradicardia extrema. Entonces, por eso es que ahora esos pacientes hipertensos se los tiene que internar. No es como antes, le bajaban la presión y lo mandaban a su casa. Ya no. Ahora se le interna y se le está controlando 24 a 48 horas. Ya se le va dando medicamentos, se le va dando diuréticos, se le va viendo según lo que fuese necesario. ¿Ya? Entonces ya saben las patologías de la onda P. ¿Alguna duda de la onda P? No. Ahora después vamos a ir con lo más complejo de la medición y el tiempo. Pero quiero que entiendan de dónde viene.